Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Ortiz Rubio y soy la alumna de primer semestre del grupo L. Y bueno, expondré sobre el tema de gametogénesis, transformación de las células germinales en gametos masculinos y femeninos. Bueno, empezando con las células germinales primordiales, estas tienen su aparición cuando se presenta la fecundación, que es el proceso por el cual el gameto masculino, el espermatozoide, y el gameto femenino, el ovocito, se unen para dar origen a un cigoto. Y es aquí cuando aparecen las células germinales primordiales, ya que los gametos derivan de estas células como tal. Estas células germinales primordiales se forman en el epiblastro durante la segunda semana, luego se desplazan por la estría primitiva durante la gastrulación y migran hacia la pared del saco vitelino o durante la cuarta semana, y luego hacia la gónada indiferenciada, a la que llegan al final de la quinta semana. Posteriormente, las divisiones mitóticas se incrementan durante su migración y también una vez que llegaron a la gónada, en su preparación para la fecundación, las células germinales pasan por el proceso de gametogénesis, que incluye la meiosis para disminuir el número de cromosomas y la citodiferenciación para completar su maduración. Después pasamos a la teoría cromosómica de la herencia, la cual menciona que los rasgos de un individuo nuevo son determinados por genes específicos, contenidos en los cromosomas heredados del padre y la madre. Aquí, como se sabe, pues los humanos tienen alrededor de 23.000 genes en 46 cromosomas, y los genes de un cromosoma tienden a heredarse juntos, de modo que se conocen como genes ligados. Posteriormente tenemos en las células somáticas los cromosomas que se aprecian como 23 pares homólogos que dan origen al número diploide de 46. Pero también existen 23 pares de cromosomas, los autosomas y un par de cromosomas sexuales. Aquí los cromosomas sexuales son muy importantes, ya que como su nombre nos indica, estos nos ayudan a distinguir el género de lo que será el futuro bebé. Por ejemplo, si el par sexual es 2X, el individuo tiene una genética femenina. En cambio, si el par es XY, el individuo tiene genética masculina. Por otro lado, un dato importante a mencionar aquí es que cada gameto contiene un número haploide de 23 cromosomas y la unión de los gametos en el momento de la fecundación restablece el número diploide de 46. Y cada cromosoma de cada par deriva del gameto materno, el ovocito, y uno del gameto paterno, el cual es el espermatozoide. Posteriormente pasamos a lo que es la mitosis. La mitosis se define como el proceso por el cual una célula se divide y da origen a dos células hijas con una carga genética idéntica a la de la célula progenitora. Aquí, en este proceso, cada célula hija recibe un juego completo de 46 cromosomas. Luego, antes de que una célula inicie la mitosis, el ADN de cada cromosoma se duplica y durante esta fase de replicación los cromosomas son en extremos largos, es decir, se extienden en forma difusa por el núcleo y no pueden ser reconocidos con el microscopio de luz. Y ya como tal, al momento en que se inicia la mitosis, los cromosomas comienzan a enrollarse, contraerse y condensarse, en donde todos estos eventos marcan el inicio de lo que es la profase. Después, cada cromosoma queda constituido por dos subunidades paralelas, las cromátidas, hermanas y un centrómero, el cual es la región estrecha común de ambas cromátidas hermanas, como tal, que pues las une. Sucesivamente, todavía en la profase los cromosomas se siguen condensando, acortando y engrosando. Y posteriormente en la prometafase solamente las cromátidas pueden visualizarse ya como tal. Luego tenemos a la metafase. Aquí los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial y su estructura doble puede observarse con claridad. Aquí como tal, cada cromosoma está unido a microtúbulos que se extienden desde el centrómero hasta el centriolo para formar lo que es el uso mitótico. Pronto el centrómero de cada cromosoma se divide, lo que marca el inicio de la anafase, y le sigue la migración de las cromátides hacia los polos opuestos del uso. Por último, durante la telofase, los cromosomas se desenrollan y elongan, se vuelven, pues como tal, posteriormente a formar la cubierta nuclear y el citoplasma se divide, dando como resultado que cada célula hija reciba la mitad del material cromosómico duplicado, de modo que se conserva el mismo número de cromosomas que la célula progenitora. Después seguimos con lo que es el proceso de la meiosis. Este proceso se define como la división celular que ocurre en las células germinales para dar origen posteriormente a lo que son los gametos masculinos y femeninos, que son espermatozoides y óvulos respectivamente. Luego aquí para la meiosis se requieren dos divisiones celulares, la primera y la segunda divisiones meióticas, para reducir el número de cromosomas a 23, propio de la condición haploide.
para pues así después que al igual como ocurre en lo que es la mitosis, las células germinales masculinas y femeninas, las cuales son los espermatocitos y ovocitos primarios, copian su ADN al inicio de la primera división meiótica, de tal modo que cada uno de lo que son los 46 cromosomas se dupliquen para formar cromátidas hermanas. Luego los pares homólogos se separan entonces en dos células hijas para así reducir lo que es el número de cromosomas del diploide al haploide. Y poco después, en la segunda división meiótica, se separan las cromátidas hermanas, dando así finalmente a que cada gameto obtenga lo que son 23 cromosomas. Después tenemos otro evento llamado entrecruzamiento. Aquí los entrecruzamientos son eventos críticos que suceden en la primera división meiótica y consisten en el intercambio de segmentos de cromátides entre el par de cromosomas homólogos variados, para que así, pues, segmentos de cromátidas se rompan e intercambien al tiempo que los cromosomas homólogos se separan. Luego, mientras ocurre la separación, los puntos de intercambio se unen de manera temporal y constituyen una estructura similar a lo que es una letra X. Esto es conocido como el quiasma. Posteriormente, aquí un dato importante a mencionar es que en este proceso, de los 30 a 40 entrecruzamientos aproximados, 1 o 2 por cromosoma, que ocurren en cada primera división meiótica, son más frecuentes entre genes muy alejados uno de otro en el cromosoma. Y como consecuencia de las divisiones meióticas, la variabilidad genética se incrementa mediante entrecruzamiento, que se distribuye el material genético con una distribución aleatoria de los cromosomas homólogos en las células hijas, dando como resultado que pues cada célula germinal contenga un número haploide de cromosomas, de tal modo que en el momento de la fecundación se restablezca el número diploide de 46. Aquí me gustaría presentarles un video a manera de síntesis y diferenciación de lo que es la meiosis y la mitosis. Prior to meiosis or mitosis, DNA replication occurs. In both meiosis and mitosis, the nuclear membrane breaks down as the DNA organizes into chromosomes. In meiosis, chromosome pairs come together, or synapse, and crossing over occurs, resulting in mixing of the genetic information between the chromosome pairs. The paired chromosomes then align along the central plate of the cell and subsequently separate, one traveling to each end of the cell. In meiosis, a second division sequence occurs, resulting in 4 cells with half the number of chromosomes. Mitosis involves a single division sequence, resulting in 2 cells with no net change in the number of chromosomes. Finalmente tenemos a los cuerpos polares, los cuales se producen cuando el ovocito realiza la meiosis, que recordemos que este es el proceso de división celular que reduce el material genético a la mitad. Posteriormente, pues este proceso hace que se produzcan y se extruyan dos células llamadas corpúsculos polares, que contienen el material genético sobrante del ovocito. Luego, cuando aparece el primer corpúsculo polar, indica que el óvulo está maduro y por lo tanto es apto para fecundar, por lo que en estos casos se conoce como ovocitos en metafase 2. En cambio, la maduración del ovocito no se completa cuando no ocurre la fecundación. Y normalmente los corpúsculos polares mueren mediante apoptosis y desaparecen. Sin embargo, existen ocasiones donde estas células se mantienen y pueden ser importantes para el organismo. Dicho esto, pues es decir, que durante la meiosis un ovocito primario da origen a 4 células hijas, cada una con 22 autosomas más un cromosoma X. Sin embargo, pues solo uno de ellos se desarrolla hasta convertirse en un gameto maduro, que es el ovocito. Los otros 3, los cuerpos polares, se encargan de recibir citoplasma escaso y se degeneran durante el desarrollo subsecuente. Y pues de forma similar sucede en el hombre. Aquí un espermatocito primario da origen a 4 células hijas, 2 con 22 autosomas y un cromosoma X, y 2 con 22 autosomas y un cromosoma Y. Sin embargo, en contraste con la formación de los ovocitos,
Las 4 se desarrollan para dar origen a lo que son los gametos maduros. Luego, aquí me gustaría agregar un paréntesis para explicar qué son los defectos congénitos y mencionar algunos de ellos. Aquí, empezando por los defectos congénitos, puedo decir que estos pueden surgir por anomalías del número o la estructura de los cromosomas y a partir de mutaciones de gen único. Y alrededor del 10% de los defectos congénitos mayores deriva de anomalías cromosómicas y el 8% es consecuencia de mutaciones genéticas. Por otro lado, ejemplos de ellos son las trisonomías, las cuales ocurren por la presencia de un cromosoma adicional, y las monosomías, que ocurren por la pérdida de un cromosoma, y pues ambas surgen durante la mitosis o la meiosis, ya que durante la meiosis los cromosomas homólogos por lo regular forman pares y luego se separan. Sin embargo, si la separación falla, que es llamada la no disjunción, una célula recibe cromosomas en exceso y la otra muy pocos. Aquí la incidencia de anomalías del número de cromosomas se incrementa con la edad de la madre, en particular en mujeres de 35 años o más. Por otro lado, tenemos a las anomalías estructurales de los cromosomas, las cuales incluyen delecciones amplias, como síndrome de Cri-du-Chat y microdelecciones. Las microdelecciones afectan a genes contiguos que pueden dar origen a defectos como el síndrome de Angelman, que es la delección materna del cromosoma 15q11, 15q13, o síndrome de Prader-Willi, que es la delección paterna del cromosoma 15q11, 15q13. Debido a que estos síndromes dependen de que si el material genético afectado se hereda a la madre o el padre, también son un ejemplo de importancia genética. Luego tenemos a las mutaciones genéticas, las cuales pueden ser dominantes. Aquí solo un gen del par alélico tiene que afectarse para que se manifieste la anomalía, o también pueden ser recesivas, en donde aquí los dos genes del par alélico deben mutar. Y pues las mutaciones son responsables de muchos defectos al nacimiento, ya que afectan a genes implicados en el desarrollo embrionario normal. Después nos encontramos con las técnicas diagnósticas para la identificación de anomalías. Aquí, entre las técnicas diagnósticas, como tal para la identificación de anomalías genéticas, se encuentran los estudios citogenéticos, en que se analiza el número de cromosomas, que es llamada ploidía, y técnicas de bandeo de alta resolución en metafase, las cuales se emplean para identificar delecciones pequeñas. También tenemos otros métodos como lo que es la hibridación in situ con fluorescencia, llamada FISH, la cual recurre a sondas fluorescentes de ADN para identificar cromosomas o regiones cromosómicas específicos con el fin de definir delecciones, translocaciones y ploidía. También tenemos a los microarreglos, los cuales estos recurren a secuencias cortas de ADN montadas sobre chips a manera de sondas para detectar mutaciones y cambios de los niveles de expresión de genes específicos. O también podemos encontrarnos con lo que es la secuencia del exoma, la cual esta permite reconocer las secuencias de la región codificadora de proteínas del ADN, que es el 1% del ADN total, el exoma. Y pues esta se emplea con el objetivo de identificar mutaciones y polimorfismos responsables de efectos congénitos y enfermedades. Y pues esta técnica es precisa y conveniente en lo que es tiempo y costo en comparación con la secuencia de todo el genoma. Finalmente tenemos a los cambios morfológicos durante la maduración de los gametos, donde esta parte la explicaré mediante una maqueta que realicé, la cual la realicé mediante una cáscara de huevo, lo que es plastilina y papel. Bueno, como podemos ver en la mujer, la maduración de la célula germinal primitiva para convertirse en gameto maduro se denomina ovogénesis y pues esta inicia antes del nacimiento, y en el varón el proceso se llama espermatogénesis. Y en cambio a lo que es la ovogénesis, esta inicia con la pubertad. En la mujer, las células germinativas primarias forman lo que son ovogonias, y tras sufrir divisiones mitóticas repetidas, algunas células se detienen en la profase de la primera división meiótica para constituir ovocitos primarios. Y para el séptimo mes de la gestación, muchas ovogonias han experimentado artresia, y solo los ovocitos primarios se conservan, circundados por una capa de células foliculares derivadas del epitelio celómico del ovario. En conjunto constituyen el folículo primordial. Luego, en la pubertad, una reserva de folículos en crecimiento se recluta y mantiene a partir de la provisión finita de folículos primordiales. Así, cada mes entre 15 y 20 folículos comienzan a crecer, y al tiempo que maduran pasan por 3 fases.
las cuales son principalmente pues la primaria o preantral, el segundo proceso es llamado vesicular o antral y el tercer proceso es llamado folículo vesicular maduro o de Graf. Luego continuamos con que el ovocito primario permanece en la profase de la primera división meiótica hasta que el folículo secundario madura. En este momento un pico de hormonal y utilizante estimula su crecimiento preovulatorio. La primera división metótica se completa y se forma lo que es el ovocito secundario y el cuerpo polar. Entonces, el ovocito secundario se detiene en la metafase de la segunda división meiótica, alrededor de 3 horas antes de la ovulación, y no completa la división celular sino hasta la fecundación. Y pues como podemos ver, también pues el corpúsculo polar puede dividirse de nuevo y nos da pues un óvulo maduro, que el óvulo maduro pues está listo para lo que posteriormente va a ser lo que es la fecundación. Y por otro lado, pues en el varón nos encontramos lo que es la espermatogénesis. Aquí las células primordiales permanecen activas hasta la pubertad y solo entonces se diferencian en espermatogonias. Estas células troncales dan origen pues a los espermatocitos primarios, que por medio de 2 divisiones meióticas sucesivas forman a lo que son las 4 espermatides. Las espermatides pasan por una serie de cambios que son llamados espermioteliosis, que incluyen 4 procesos. El primero se llama formación del acrosoma, el segundo es la condensación del núcleo, el tercero es la formación del cuello, la pieza intercalar y la cola, y el cuarto y último es la eliminación de la mayor parte del citoplasma. Y pues finalmente el tiempo que se requiere para que una espermatogonia se convierta en un espermatozoide maduro se aproxima a 74 días. Y pues finalmente, como podemos ver, nos da lo que son los espermatozoides. Y pues estos junto con el ovocito maduro, el espermatozoide, pues dan origen al proceso complejo que es la fecundación. Aquí están las referencias bibliográficas y pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.